Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, un programa de vinculación entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy platicaremos del uso del hidrógeno en motores de combustión interna. Para terminar esta ronda de estas semanas que hemos estado hablando del hidrógeno, me pareció bien replicar la plática que dio el profesor Jesús Casanova de la Universidad Politécnica de Madrid en la última semana de octubre, en donde hubo un webinar a nivel internacional donde hablaron del futuro y perspectiva del hidrógeno. Ahí, como siempre, se ha hablado de los temas que yo mismo he hablado en este canal en días anteriores, pero el profesor Jesús Casanova hizo hincapié que también el hidrógeno se está usando en motores de combustión interna. Y retransmito porque me parece una información muy importante y además aparecen detalles que ya hemos platicado aquí, pero que los resalta más. Y es bueno tomarlos en cuenta. Entonces, esto es que el hidrógeno fue el primer combustible. O sea, antes de que se hiciera un motor de combustión interna y que le metiéramos gasolina u otro combustible, el primer hito fue en 1805 con la patente de Isaac de Rivas, en donde el combustible fue hidrógeno. Esta es la foto de ese patente, de ese vehículo que se utilizaba. Claro, no tenía gran autonomía, pero funcionaba. Obviamente no se siguió por esa ruta de usar el hidrógeno, de meter así directamente el hidrógeno gaseoso hacia el motor, que explotara, o sea, hiciera la combustión y eso hiciese mover los pistones. Bueno, en 1860, hizo el hipomóvil. Está la fotografía y también funcionaba completamente con hidrógeno. Ya para mediados del siglo XX, el siglo pasado, los dirigibles están desde principios del siglo XX que estaban rellenos de hidrógeno, pero ese hidrógeno era para su flotabilidad. Aparte de eso, se usó en que, ya que tengo aquí en este gran contenedor hidrógeno, bueno, lo puedo usar también como combustible para que el motor que tiene que estarle dando la propulsión a este dirigible, pues también fuera de hidrógeno. Y el motor de hidrógeno en los Zeppelins fue en 1939 y por eso le ponían aquí el H2 de que era propulsado por hidrógeno. Desafortunadamente, a mediados precisamente del siglo XX, pasó la explosión del Zeppelin de hidrógeno y eso hizo que se frenara por completo la tecnología de meter hidrógeno directamente a la combustión, porque esa explosión fue muy fuerte, muy sonada en los medios. Y obviamente pues ya había pasado las famosas bombas de hidrógeno en el mundo, sus pruebas. Y entonces hemos mencionado aquí hasta el cansancio que es difícil que explote el hidrógeno respecto a cualquier otro combustible, pero que una vez que explota sí tiene la mayor onda de choque. Entonces sí es el que genera más daños esa onda de choque a sus alrededores. Tiene más potencia. Bueno, en 1975, ya vehículos como los que actualmente conocemos, el Pontiac Grandville, de hidrógeno con tanque de hidruros metálicos. Recuerde que los hidruros metálicos es para que se sature rápidamente el hidrógeno que se mete en las nanoespacios que quedan en esas aleaciones y se pueda ya el hidrógeno mantener contenido en dichos tanques. Pues estuvo circulando en 1965, aquí está la foto de potencia de hidrógeno que se veía en su cajuela. Y bueno, en 1979, ya a finales del siglo XX,
la pickup Dodge D50, también hubo una versión de hidrógeno con tanque a presión. Esta era la D50, la foto roja, pero la foto del que sí era de hidrógeno, pues es esta foto blanca, que no se alcanza a percibir bien. Entonces, la idea era mostrar cómo una camioneta normal, muy usada, ya usaba hidrógeno. También porque hoy por hoy, en 2022, la mayoría de vehículos que se les está investigando, que se están teniendo prototipos de que usen el hidrógeno directamente como combustible, que se meta al motor de combustión interna y ahí haga la combustión y con la explosión se haga el movimiento, son las camionetas. La mayoría de, ya sea, aquí hablé de Dodge, pero General Motor, el Volkswagen, Ford, a quien les están metiendo esta tecnología de que el hidrógeno haga la combustión en el motor de combustión interna, es a las camionetas. Y bueno, en 1999, MAN Autobuses en el aeropuerto de Múnich tenía desde entonces autobús de doble remolque o articulado que le llaman, funcionando con un motor de combustión interna que se le mete hidrógeno. Ahora bien, los mismos japoneses han traído aquí a México para generar energía eléctrica en turbinas de gas el punto de usar hidrógeno en la combustión. En todos los casos no ha sido 100% que sea hidrógeno. Lo han hecho dopando, es decir, combinando el hidrógeno con algún otro combustible y metiéndolo al motor de combustión interna. ¿Para qué? Para controlar precisamente la explosividad del hidrógeno. Tenemos aquí la obtención de energía del hidrógeno de vía directa. La reacción de oxidación exotérmica que se genera cuando yo al hidrógeno lo combino con el aire en su mayor parte es nitrógeno, 79%, 19% oxígeno, lo demás son otros gases que no tienen que ver en la reacción, pero el hidrógeno se combina con el oxígeno, me da agua, obviamente el nitrógeno que aquí no reacciona, más energía. Digo, aquí no reacciona porque, como veremos más adelante, cuando se hace la combustión directa del hidrógeno, las temperaturas son tan altas que sí se pueden generar reacciones del oxígeno con el nitrógeno generando NOx. Pero a cuestiones prácticas que son dopar el hidrógeno o que el hidrógeno sirva de dopar a otro combustible, nunca se forma nada con el nitrógeno, solamente nos da agua, nitrógeno y energía. Ahora, esa energía la podemos utilizar como energía eléctrica para motor eléctrico, que hemos hablado de la famosa celda de combustible, en donde el hidrógeno se combina con el oxígeno y me da agua y me da energía eléctrica en la celda de combustible de hidrógeno. Y la otra es usarlo directamente en una combustión, en donde al hacer la combustión del hidrógeno con el oxígeno y una chispa, pues me da esa energía en forma térmica, temperatura, que en una diferencia de temperatura es lo que me da el motor térmico. Es decir, así como lo digo mucho a mis estudiantes, si yo tengo una diferencia de altura, tengo una diferencia de potencial por la altura, y yo puedo hacer un trabajo por dejar caer la pluma, y entonces eso es el potencial que tengo para hacer ese trabajo mecánico. También con una diferencia de temperatura tengo un diferencial de potencial para poder hacer un trabajo térmico con un motor térmico. Por eso debo de quemar un combustible. Recuerdo que hay muchos videos de lo que es el curso de termodinámica 1 en este canal de YouTube de investigación del termodinámica y almacenamiento de energía, IEAE. Bueno, entonces, el hidrógeno, si yo con una pila de combustible, las más actuales también en su momento hablaremos de las diferentes pilas de combustible, hay 7, 8 tipos diferentes, la más utilizada es la PEM y esta su eficiencia de conversión es del 60%. Entonces, yo del hidrógeno en la pila voy a convertir a energía química el 60%. Ahora bien, en el caso de que el hidrógeno me dé una combustión, la energía química que se genera por combustión es del 95%. Entonces, vean,
¿En dónde es mejor utilizar la energía química de combinar el hidrógeno con el oxígeno? Pues obviamente en la combustión, porque me da el 95%. En la parte de la pila de hidrógeno solamente me da el 60%. Pero ahora ya de la pila de hidrógeno, esa energía química, pasarla eléctrica hacia un motor eléctrico, me da el 95% al pasar su uso final en energía mecánica, que se esté moviendo el vehículo. Y muy diferente a la parte de combustión, que ahí la energía química me dio el 95%, entenderla como térmica. Bueno, ya para pasar esa térmica a algo movimiento mecánico, solamente es el 0.5%, el 50%, pues. Y eso en los mejores motores. Un alumno me hizo esa indicación, ¿no? Que ya había motores de 50%, entré a canales de YouTube y solamente dan ahí la idea de que hay un motor de Fórmula 1 que ya llega al 50%, pero no me lo mencionan, no dicen realmente la ciencia o la tecnología atrás del tema. Realmente, pues los motores más eficientes que están circulando por las calles son del 35% en la parte ya mecánica de su movimiento. Entonces, si hacemos la multiplicación de 6 por 9, 54, o de 9 por 5, 45, se verá que sí es un poco más la eficiencia final en la parte de las pilas de combustión. Sin embargo, es más potencia la que se puede generar, o sea, pueden cargar más en cuanto si hacemos con motores de combustión interna. Bueno, la obtención de energía del hidrógeno vía directa. Esto, como lo ven aquí, energía de vía directa, aquí es vía indirecta, perdón. Es decir, en la anterior, aquí directamente el hidrógeno se mete al motor de combustión interna o a la pila de hidrógeno y se hace la reacción de hidrógeno con oxígeno de forma directa. Acá es de forma indirecta, es decir, una es mediante los que ya he mencionado con anterioridad, combustibles sintéticos. Combino el dióxido de carbono con el hidrógeno y tengo monóxido de carbono y agua. Bajo la tecnología Fischer-Tropsch, el dióxido de carbono lo vuelvo a combinar con el hidrógeno y sigo obteniendo más agua más un hidrocarburo parafínico, un CH2, en donde decía en el video anterior que es el proceso inverso de la refinación del petróleo. El petróleo tiene muchas cadenas de carbonos y esos cientos de carbonos los voy separando. Separo 7 carbonos, es el heptano lineal y es la gasolina más corriente. O 8 carbonos en forma de octano, pues es la mejor gasolina. Aquí es al revés. Ya tengo un CH2, voy uniendo CH2, hidrocarburos parafínicos, hasta tener 7 carbonos, y ese es el heptano lineal. Y eso sería la gasolina sintética. O en su defecto, seguirlo haciendo hasta tener, como lo vemos aquí, HBO, tener un diésel, 17 carbonos con 36 hidrógenos. Claro, eso sería el diésel sintético. El HBO tiene que ver con vegetal, el combinar el hidrógeno con lo que son aceites vegetales o lo que son los biocombustibles. Entonces, tener un aceite vegetal más hidrógeno, tengo también el diésel o biodiesel que se le conoce, más agua, más el C3H8, que es metanoctano propano, es el propano. Bueno, otro que también mencioné la semana pasada es el amoníaco. Si yo tengo hidrógeno con nitrógeno, lo combino y tengo un H3 que es el amoníaco, que se usa para fertilizantes, pero que es una manera muy fácil de transportar el hidrógeno hacia todo el mundo. Anteriormente no se hacía porque era muy difícil, o otra vuelta se perdía mucha energía en separar el hidrógeno del nitrógeno. Actualmente otra vuelta ya hay hidruros metálicos que sirven como catalizadores para separar el hidrógeno. Entonces, esa tecnología también está avanzando rápidamente para tener hidrógeno en todo el mundo.
Y algo que también se puede almacenar el hidrógeno es en los alcoholes. Un ejemplo muy sencillo es, igual que la de arriba, si tengo el dióxido de carbono con el hidrógeno, dióxido de carbono capturado, que ya hay mucho en la atmósfera, que en España se está haciendo eso de recuperar el dióxido de carbono que está en la atmósfera y combinarlo para hacer los e-fuels, los combustibles sintéticos, y que nosotros aquí en México, nuestro primer, como IEAE, como primer proyecto lo estamos haciendo en San Luis de la Paz, en el Rancho Potosino, poniendo una caldera, y esa caldera se va a recuperar los gases de escape, el dióxido de carbono, para metérselos a los invernaderos que respiren las plantas, y el dióxido de carbono para combinarlo con el hidrógeno. Hidrógeno que se va a obtener de electrólisis del agua. Ya platicaremos en la temporada 2 de ese proyecto en específico. Ahorita decir que, bueno, haciendo esta combinación tenemos dióxido de carbono más hidrógeno, y bueno, y este dióxido de carbono combino de ahora de otra forma, y en vez de tener agua hidrocarburo parafínico, tengo CH3OH, que es el metanol, Bueno, entonces son formas de almacenar hidrógeno. Lo que les he dicho, el hidrógeno es el elemento más abundante de la Tierra, pero no está solito para agarrarlo. Entonces hay que estarlo primero separándolo del agua, que es donde más se encuentra, o del petróleo, en donde se obtiene bastantes cadenas de hidrocarburos, y de ahí almacenarlo, ya sea almacenarlo directamente en tanques, transportarlo en ductos, o almacenarlo químicamente en alguno de estos combustibles sintéticos, amoníaco, metanol, etc. Bueno, el hidrógeno como combustible directo. Su situación como combustible directo es que genera la reacción de oxidación con el aire, que vimos en la diapositiva anterior. No emite monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados tampoco emite. Recuerden que el gran problema del diésel contra la gasolina es que el diésel, con la tecnología que existía hasta hace unos 30 años, no quemaba todas las moléculas de diésel y emitía hidrocarburos no quemados. El ciclo termodinámico de diésel siempre ha sido más eficiente que el ciclo termodinámico de gasolina, pero en la práctica ha sido más eficiente el de gasolina porque quemaba toda la gasolina y no hacía el diésel. La tecnología hoy diésel definitivamente ha avanzado bastante y ha mostrado, como lo decía la teoría, que es más eficiente que la tecnología de gasolina y ya no está sacando hidrocarburos no quemados. Claro, estamos hablando de diésel cero azufre o hiperbajo azufre que está en Europa, no el que tenemos aquí en México. Y definitivamente tampoco el hidrógeno emite partículas de hollín. En ese tenor es importante, en la temporada 2 de IEAE, seguiremos hablando de estas 4 áreas de oportunidad que estamos buscando en cuanto a almacenar energía en forma de hidrógeno, en cuanto a la electromovilidad, el usar al vehículo como un sensor, al usar al vehículo como un smart grid o hacer en general smart grid, y eficientar el uso de estos vehículos de electromovilidad en cuanto a mejorar la eficiencia propia de transformación de la energía. Pero bueno, lo que sí es cierto que, como les dije, el hidrógeno, si lo emitimos sin puro hidrógeno, las temperaturas que se generan son tan altas que puede emitir NOx por reacción del oxígeno con el nitrógeno del aire y la oxidación del NO propiamente. Puede reducirse mucho, reduciendo la temperatura de combustión por recirculación de los gases de escape, inyección de agua, recirculación del agua condensada de escape. Estos me generan otros ciclos termodinámicos que se van a tratar en la temporada 2, es decir, videos de termodinámica 2, en donde hablaremos del ciclo Otto, del ciclo diésel, de los ciclos que son los nuevos ciclos termodinámicos que están usando los vehículos y que obviamente tienen que ver, hay nuevos ciclos que tienen que ver con la parte de hidrógeno. Y obviamente no es tóxico como un gas puro. Bueno, tanques de almacenamiento de hidrógeno. Ya los habíamos visto en el capítulo anterior.
Cuando es gas comprimido, más o menos a 700 atmósferas, que son más o menos 700 bar, a 27 grados centígrados, nos da 1.1 kilowatt horas por litro, es decir, mayor el 20% del poder calorífico inferior. El líquido es a 1 atmósfera y a menos 253 grados centígrados. Recuerden, hay que bajar la temperatura a menos 253 grados centígrados para tenerlo líquido. Y ahí nos da 1.2 kilowatt hora cada litro. Pero estamos hablando de un 30 al 40% del poder calorífico inferior. Es decir, tendría más poder calorífico inferior por litro guardado. Por kilogramo guardado, perdón. Hidruros metálicos. Cuando almacenamos en forma sólida, es de 0.7 a 1.8 kilowatts por litro. Y carbonos nanoporosos, que son otros, que también si hablamos de los carbonos para poder almacenar el hidrógeno. En fin, el detalle está aquí en la gráfica, que ustedes pueden ver el amarillo, el hidrógeno en gas comprimido, 15 grados centígrados, 350 bar, dijimos que es para los autobuses grandes, y 700 bar para los sedán, para los vehículos ligeros. Y en el caso del líquido, que es la parte, el hidrógeno comprimido que está escrito en la parte amarilla es la parte superior del azul que está abajo. Y la parte de hidrógeno líquido que está escrito en la parte verde está en la línea de arriba de la parte amarilla. Entonces, lo que nos resta, todo lo verde, es la diferencia en tamaño del tanque y o autonomía. Implica que si vemos la presión del hidrógeno, aquí a 350 bar, nos vamos al Y, la densidad de energía, estamos hablando nada más de alrededor de 1 punto y fracción de kilowatts hora por decímetro cúbico. Si aumento más la presión a 700 bar, pues voy a tener más densidad de energía, casi llegando a 2 decímetros cúbicos, a kilowatt hora por decímetro cúbico. Sin embargo, el líquido en todo momento llega hasta 2.5 kilowatt horas por decímetro cúbico. Es decir, hay más densidad de energía, puedo tener más energía almacenada en una pequeña masa cuando es líquido, que eso ya lo hemos platicado en videos anteriores, pero que en esta gráfica queda más evidenciado. Bueno, y hablando de densidad de energía del hidrógeno, lo tenemos aquí, otra vuelta, densidad gravimétrica, que a 120 tenemos 350 bar para vehículos pesados, 700 bar para vehículos ligeros y líquido. Vean que va aumentando y entonces, si nos vamos al lado izquierdo, la densidad volumétrica de megajoules por decímetro cúbico, pues es mucho mayor. O hacia la derecha, si también lo vemos ver en kilowatt horas. A la izquierda, megajoules energía, kilowatt hora, pues también es energía. Lo que cambian son las tipo de unidades en las que estemos hablando. Kilowatt hora es lo más utilizado en el tema de energía eléctrica. Y pues ustedes pueden ver que es mucho más densidad, es decir, que yo tengo en pequeña masa mucha energía respecto a lo que es el metano, el metanol, el etano, el propano, la gasolina o el gasóleo. Por eso, al lado derecho están fotografías de vehículos ya muy antiguos en donde usaban gas comprimido, concepto de energía disponible por unidad de volumen. Entonces, en un vehículo de transporte arriba se le podía poner un tanque de gas hidrógeno comprimido para poderse utilizar. Y ahí no hay problema, o sea, no pierde mucho la estética ni la parte de aerodinámica del vehículo, pero en el caso de vehículos sedán chiquitos, pues sí, vean el tanque hacia arriba completamente de forma al propio vehículo. Y repito, no es que podamos suministrar directamente el hidrógeno y que haga la explosión. La tecnología de combustión de hidrógeno para motores va en dos sentidos, como combustible único o doble combustible. Como combustible único se inyecta a baja o media presión y se inyecta de forma indirecta o directa. En ambos casos tiene que ver con que se mezcla con algún gas
con algún otro combustible y entonces se inyecta como un solo combustible, hidrógeno combinado con algo más, y como un único combustible se inyecta directamente dentro del pistón del motor de combustión interna. En forma indirecta, en el punto muerto inferior es donde se hace la inyección a 10 bar. Esto del punto muerto inferior, repito, se va a platicar en la temporada 2 en termodinámica 2. Y es una mezcla homogénea, se enciende por chispa, combustión por frente de llama, y una mezcla pobre es con lambda de 2.5, es en el ciclo Miller, y que es un ciclo Miller que hablaremos de los ciclos termodinámicos en la temporada 2. Y la mezcla estereocromática es con lambda igual a 1, quiere decir que por cada partícula de combustible hay igual partícula de oxidante, que en este caso pues aire, oxígeno del aire. En la forma directa se inyecta de 20 a 40 bar en mezcla homogénea o estratificada encendido por chispa, combustión por frente de llama. Directa es directamente hacia adentro del pistón. De forma indirecta hay una parte previa a que se inyecte al pistón donde se inyecta el combustible. Desde todos esos detalles hay muchos también videos ya por otros especialistas muy explicados, pero que también lo trataremos aquí en la temporada 2. En el caso de doble combustible es que hay dos admisiones de combustible. Uno es mezcla con gas natural, que es 30% de hidrógeno. El otro es con gasóleo similar, que va de 20 a 80% de hidrógeno. Entonces, yo puedo tener, de un lado, mezclando el hidrógeno con 30% de gas natural y solamente está suministrándole eso a mi combustible dual o mi motor que acepta combustible dual. En combustible de gas natural, 30% dopado con hidrógeno, y así va a estar funcionando mi vehículo. O cierro esto y solamente estoy metiendo del otro lado gasóleo del 20 al 80% dopado de hidrógeno. Y solamente con eso está funcionando el hidrógeno. O puedo estar metiendo los dos al mismo tiempo. En la doble inyección, simultánea a alta presión a 300 bar, combustión directa por gasóleo o similar. Finalmente, hablar de la comparación de un autobús de 12 metros. Vean, el rango de diésel es de menos 350, la batería de más de 250 kilómetros, la celda de combustible es 350 y la máquina de hidrógeno 350. Pero lo importante es el costo. El costo del diésel de un autobús de 12 metros es de 2.300 euros. El de la batería, o sea, batería eléctrica es 450,000 euros. De la celda de combustible es mucho más caro, 600,000 euros. De un motor de hidrógeno solamente son 270,000 euros, un poquito más de un diésel. La parte de cómo se genera la combustión, aquí pues, es un motor, aquí está mal, debe ser algo eléctrico porque son motores eléctricos. La parte del celda de combustible es eléctrico y la máquina de hidrógeno pues es también por una máquina. Lo que sí es que los números de pasajeros, aquí se pueden llevar 95 en el diésel, y lo que yo les decía, por ser el hidrógeno solo 80, y aunque es un poquito menos eficiente el motor de hidrógeno respecto a la celda de combustible, haciendo la multiplicación de las diferentes eficiencias que pasan desde ser hidrógeno hasta que se haga el movimiento, es un poco más eficiente la de celda de combustible que respecto al motor de hidrógeno, pero puede cargar más, 90, tiene más potencia respecto a ese que solamente carga 80 pasajeros. La operación en años, aquí 12 años del diésel, 6 años de batería, 6 años de celda de combustible y los 12 años del motor de hidrógeno. Entonces, lo importante también tiene que ver con las toneladas de dióxido de carbono. Por esos 12 años son 750,000 euros que se tiene que ver en el caso del diésel, y ahí sí gana las baterías de 1.1 la parte de euros, y en la de hidrógeno está casi por arriba de lo que es el diésel, 860,000 euros. Bueno, como siempre dejo mi nombre, Leandro Vito Barrera, servidor, profesor del Instituto Politécnico Nacional y director de México Energía que Mueve, que juntos estamos haciendo investigación de electromovilidad y almacenamiento de energía. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Adiós.